Jean, Jean, Tudo bem, irmão Pedro? Me ouve? você tá, sim, tá me ouvindo bem? Jean, Tô Jean, sim, tô sim. ¿todo bien, Ah, hermano que bom. Pedro? Você tá onde? ¿Usted me escucha Portugal? bien? Sí, sí, lo escucho bien. Ah, Muy bien. ¿Dónde tudo usted bem. está? É, ¿Portobello? Sí, nós 2 semanas atrás, né, nós muy estávamos bien. juntos aí em Manaus. Que Isso. Dos comunhão semanas atrás maravilhosa, né? nosotros Nos estábamos juntos en 3, 4 dias Manaus. juntos. Qué comunión maravillosa que el Señor nos Fizemos ali, dio, fizemos esos um tres, passeio de 4 días Ah, barco juntos, isso. hasta e o tuvimos Senhor deu varias assim comuniones y paseos dias por un maravilhosos. barco. Nós Y el sentimos Señor bastante nos dio momentos amor, unidade, increíbles. né? Harmonia entre Nosotros nós. sentimos bastante E amor, eu queria dizer, unidad, né, armonía entre que nosotros. Jean é dos nossos Yo cooperadores quería que da los região hermanos 1, só que ele está no supiesen norte. que Xi'an es E uno de ali nuestros cooperadores de la región na 1, difícil ali, solo que en nós la estamos parte meio distante norte. uma das Y outras. allí es una parte Não difícil, temos difícil, muitas muy igrejas, distante una ciudad mais una cidades de la pequenas, otra. No não tenemos temos muchas tantos iglesias, pero trabalhadores. las Então principales iglesias foi tenemos, período pero no difícil, tenemos tantos né, para a gente trabajadores. conseguir realmente Entonces fue un pedido alavancar essa difícil região. para Mas que graças nosotros a Deus a gente consiguiésemos conseguiu realmente alcançar, né, soportar o esa Senhor región, ayudar a fez avanzar esa región. Pero fez uma desde los coisa últimos maravilhosa, años né? para aquí, E el Señor começou aí, hizo né, algo desde o maravilloso momento em que y ele comenzó alavancou, allí né, desde el momento o en SEAP de que Manaus, né, comenzó Ronildo, né, e el vocês, SEAP de todos Manaus, aí Ronildo preciosos, y e as ustedes coisas y varios começaram a hermanos andar allí segundo a glória do preciosos. Senhor, Y las né, o cosas Senhor comenzaron preservou a andar por vocês, la por misericordia del exemplo, Señor y el vocês Señor los são como preservou a valentes ustedes. Davi, que estão Ustedes aqui à son frente da batalha, como né, los defino sempre como los valientes de com David que están muita al ajuda frente do de la meu batalla, Natal e siempre Narciso, con mucha ayuda del nessa hermano região, Natal y cuidando de Narciso, vocês. que van E incansablemente a quando eu esa levei región, aqueles cuidándolos cooperadores da ustedes. última vez para Y Manaus, cuando yo llevé a los todos eles hermanos manifestaram, cooperadores né? esta última vez a Manaus, Sim, todos ellos uma inveja santa, né? manifestaron Vocês têm uma equipe muito una grande, envidia né, de santa. jovens Ustedes tienen preciosos, un né? equipo muy grande de jóvenes E não era assim no preciosos. passado. Pero yo le Deus dije a está nos ellos que abençoando no agora era así en el e eu tenho pasado. El Señor visitado es el que a está região bendiciéndolos e ahora, porque realmente el Señor quiere andar rápido en esa fiquei muito región. alegre esse último tempo, né? Realmente, yo E o también Senhor pode me quedé muy fazer com que contento ese nós último tiempo. El Señor puede a avanzar consagração, mucho né, de cada um de de la vocês, especialmente consagración de contando cada sua uno de experiência ustedes, dentro de casa especialmente com seu filho, usted contando sus as coisas estão experiencias en su acontecendo de casa, uma forma su hijo, maravilhosa, su familia. sobrenatural, né? Las cosas están sucediendo de una manera algo Para maravilloso y quem não te sobrenatural. conhece, Cuente un conta um poco pouquinho a sua história. a aquellos hermanos que no te conozcan Amém. tu historia. Amén. Eu sou daqui Entonces, mesmo, de Porto Velho, né? Sou natural de Porto yo Velho, soy Rondônia. de Muitas Porto pessoas Velho, se confundem, né? Rondonia. Muchas Rondônia com personas Roraima. nos confunden Rondônia fica Rondonia é, muito con próximo ao Roraima, Amazonas, né? Roraima fica mais acima, né? pero E assim, Rondonia queda entre Mato bem Grosso conectados na região. y Amazonia, en el medio. Graças ao Senhor, Estamos bien temos bastante conectados, aún con esta gran experiências, né? distancia. Aqui na região. El Señor nos Eu sou daqui de dio Porto Velho, experiencias Rondônia. unánimes en esta región. Yo soy de Esse Porto rio, Bello, da nacido graça, y criado alcançou aquí. minha família, Gracias, através da minha mãe. el río de la gracia Então, alcanzó hoje, a mi familia a través de mi desde madre. Hoy, ainda jovem, después de un tiempo, adolescente, a né? un joven, No da adolescência, fui pro SEAP, adolescente. Fui al CEPET en la conheci minha adolescencia, esposa, casei com a irmã después de conocí Pia a mi Wii, esposa, Pia Audiência. me casé con una hermana de Temos dois Piauí del meninos interior de adolescentes de Piauí. 17 anos Tenemos e dos um outro mais lindos novo de 11 anos. jóvenes, Graças ao Senhor, uno de temos 11 servido años aqui y em otro de 17 Porto años. Velho Hemos e servido também na entonces região aquí en Rondônia, Portobello Acre, mais y también en especificamente. la región Então, fica aqui as Rondonia y distâncias são Acre. grandes, né? A gente para Como el fazer hermano nos dijo, uma las reunião, distancias aquí son muy grandes. uma Para tener una visita comunión a às veces igrejas, né? Nós o temos una igrejas visita a las de mais de iglesias, 700 nosotros quilômetros de tenemos distância da gente aqui. iglesias E assim de vai 700 mudando e vamos kilómetros de distancia de até um nosotros. tempo atrás, Tenemos para ir para Rio 500 Branco, nós tínhamos que kilómetros falar para para Río Blanco. cruzar uma balsa. Demora em Hace torno un de tiempo uma hora atrás para teníamos que chegar ir y em cruzar en Porto Velho, nós balsa. chegava lá. Mas Una agora, hora, graças ao 40 Senhor, minutos. ao Senhor, Pero hace 2 años firme, para aquí
Gracias a Dios concluyeron un puente. Estamos yendo un poco más rápido. Vamos a tener comunión con los hermanos. Cuando los hermanos vienen para aquí, hemos perseverado por la gracia del Señor y acompañado y buscando acompañar de cerca la palabra profética, porque esto es una bendición para nosotros y para toda nuestra región. Qué maravilla, hermano. Pero yo no, antes de proseguir, no podía dejar de pedirles a usted contar un poco la experiencia de su hijo. Su hijo es un guerrero allí, usado por el Señor. Cuente un poco cómo toda la familia, ustedes cambiaron, fueron tocados, muy bueno. Entonces él, gracias al Señor, yo veo esto todo como una gran misericordia del Señor. Estábamos preocupados en la crianza de nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia, pero gracias al Señor por la palabra, la dirección que hemos recibido y hemos venido buscando cómo invertir en nuestros hijos. Pero como tiene esta gran diferencia de edad de 5 años uno al otro, el mayor va haciendo y el menor va siguiendo las pisadas del mayor. Entonces, cuando participando de las conferencias, él tomó mucho encargo por el colportaje. Es impresionante. Él quiere estar en la calle, hacer colportaje, y esto fue desarrollándose cada vez más. Exige un matrimonio que moraba aquí, que fue un matrimonio de colportores. Hoy ellos están en el sur del país, pero siempre llevándolos y estando junto con él. Y el gran momento que yo veo en su experiencia fue ahora en enero, después de la conferencia de jóvenes. Él fue al PAC, tuvimos comunión y él quedó un mes en el PAC. Y la experiencia que él tuvo allí fue de total entrega. Él ya tenía esa osadía e intrepidez. Como dijo el hermano, él es más osado que yo. Yo soy un poco más tímido. Estoy trabado a veces. Él es más abierto, conversa. Él dice que tomó más eso de la madre, más introvertido, más extrovertido. Y la ida en el PAC fue el cambio y él volvió con muchos más responsabilidad, respirando el encargo del colportaje. Después del regreso de la conferencia internacional que estuvimos juntos, entramos en contacto con la cooperativa en Manaus junto con Ronildos. Tomamos 3 cajas de kits y comenzó a sembrar. Si tenía compañero para salir, salía, si no tenía, salía igual. Y sabe, cuando llegó del trabajo, yo soy empleado público, llego a la tarde, estudia por la mañana él, y cuando yo llegaba a la casa y llegaba a su cuarto, él estaba sentado haciendo la inmersión. Yo decía, va a salir hoy, está haciendo inmersión, entonces va a salir. Hermanos, nosotros buscábamos también la comunión con los hermanos en Manaus, en el PAC, que él tenga ese vínculo, siempre estar en la comunión con el PAC. Ellos lo ayudaban, le mostraban cuál es el camino, el colportaje. Y gracias a Dios, esto ha motivado a otros adolescentes. Ayer un adolescente salió con él en el colportaje, volvió muy alegre, muy feliz, compartiendo los testimonios que tuvieron. Pero mañana todo va a estar con 2 adolescentes con el colportaje. Esto ha influenciado de manera positiva a los adolescentes y a toda la iglesia, viendo toda la intrepidez y la osadía, el ambiente, hermano. Eso se torna una maravilla, tanto aquí en casa. Es maravilloso. Usted dijo que transformó su familia. Hoy es otra su familia. Mi esposa no consigue estar sin los kits en sus manos. Ayer fue al médico, no perdió la oportunidad. Oró por el médico, le vendió 2 kits. Ella siempre ha buscado, aún en mis limitaciones, busco en mi trabajo también de orar por las personas, gracias al Señor.
tengo el respeto de los compañeros de mi trabajo para poder orar por ellos. Llevando los kits, también ya fue sembrado a mis compañeros. Y el más joven también en nuestra salida, gracias al Señor, es intrépido, va a las calles, aborda a las personas, pasa los kits. Y es así, salimos del trabajo, cuando van a la escuela, de aquí a la escuela, nosotros vamos sumergiendo en la palabra, no perdemos tiempo. Mi madre también conmigo a su trabajo, ya aprovechamos, vamos sumergiéndonos en la palabra. Este ha sido nuestro ambiente, gracias al Señor, y ha sido mucha bendición para nosotros. Usted sabe, Jean, yo estoy preparando hablar la continuación de las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo estoy preparando ya para entrar en la iglesia en Sardis, pero yo tengo que ver, tengo que preparar, hablar a los hermanos, cuál es el ambiente que se formó para que surgiese la llamada reforma. Y en verdad, yo percibo que desde la decadencia de la iglesia, desde la iglesia en Esmirna, comenzaron la iglesia. A igreja começou a se formar em uma grande hierarquia, em uma grande organização, e começou a se estruturar, né? O clericalismo foi se arraigando, né? E se formando, consolidando. Y formando, consolidando, y la estructura de la iglesia se tornó una estructura muy grande, una estructura jerarquizada, y se tornó una gran organización en que cuando llegó a la iglesia en Tiatira, las enseñanzas fueron totalmente, y la vida del clero corrupta se corrompió. Pero gracias a Dios, Dios siempre no permitió extinguir una línea dorada, según Andrés Miller, línea dorada de la gracia de Dios, lo llama a él, que viene desde el tiempo de los apóstoles, y él viene trayendo ese hilo, a veces con pocas personas, pero nunca se extinguió esa línea. Cuando llegó en la época de Tiatira, donde la oscuridad de la religión quedó cada vez más densa y absurda, cosas absurdas comenzaron a suceder, ahí el Señor permitió que en el siglo XII surgiese Pedro Baldo. Ya hablé un poco de esto en el pasado, pero en verdad antes de Pedro Baldo ya tenía esa línea dorada que el Señor no permitió que se diluya. De ahí en adelante vinieron los albigenses, los valdenses. Ustedes saben que los valdenses fueron llevando esta línea hasta llegar a Moravia, porque Pedro Baldo terminó pasando sus últimos días en Moravia por causa de la gran persecución que tuvieron en su región. Y una característica de esta línea dorada es que, primero, ellos aman la palabra. Ellos buscan la palabra pura de Dios y no esas enseñanzas creadas por los hombres, especialmente lo que la Biblia llama en la iglesia en Tiatira de enseñanzas de Jezabel, y que asimismo se declara profetiza. Entonces, el clero estaba acomodado sobre de la estructura de la iglesia, donde él tenía todos los privilegios, honra, riquezas, y ellos vivían de enriquecimiento ilícitos y muchas cosas de ese tipo. E hizo entonces con la palabra de Dios, era lo último que se daba importancia. El tema era mantenerse en el poder para que la estructura de honras y privilegios para ellos sea cada vez mejor. Entonces, esta línea dorada
Lo que caracterizaba esta línea dorada era la predicación del Evangelio. Las personas que comenzaron a dar valor a la palabra pura de Dios cuando tenían acceso a ella. Tal es así que Pedro Baldo pagó a traductores. Él estaba en Lyon, en Francia. Él pidió para traducir en la lengua del pueblo. La lengua del pueblo era franco-provenzal. Ahí el pueblo tuvo acceso a la traducción de algunos libros de la Biblia. Y esto ya hizo la diferencia. Lo primero que el pueblo hace, las personas hacen cuando recibe la revelación de la palabra, es querer salir para predicar el Evangelio. Entonces, esta característica se contrapone a la iglesia en Tiatira, que estaba acomodada sobre la estructura de poder, de los privilegios y de las riquezas. Entonces, gracias a Dios, hoy nosotros volvimos a esa línea. Nosotros en verdad somos esta continuación, solo que en la era final la iglesia tiene que consolidarse. Entonces, nosotros estamos en el momento de la iglesia en Filadelfia. Gracias a Dios por la conducción del Señor nos hizo ir a las calles. Nosotros nos quedamos mucho tiempo también dentro de nuestras estructuras, dentro de cuatro paredes, pero gracias a Dios el Señor nos dio este paso, este ir a las calles y nosotros comenzamos hoy. La gran parte de los hermanos de la iglesia están hoy, tienen este enfoque de predicar el evangelio en las calles. Esto es una señal evidente de la iglesia del Señor, de la restauración que llegó en un punto que el Señor quiere. Nosotros necesitamos volver a la práctica del Señor Jesús, que yo siempre hablo de Mateo 9. Él vio a las multitudes, él iba a las ciudades, a los poblados, no se quedaba dentro de cuatro paredes. Él veía la situación del pueblo, él curaba, él sanaba a las personas y principalmente él veía que las personas estaban afligidas y exhaustas como ovejas que no tienen pastor. Este espíritu también el Señor colocó dentro de nosotros y nosotros también estamos afligidos. Si nosotros no salimos y llevamos esta palabra, principalmente la revelación de la palabra, porque nuestra incumbencia es predicar el evangelio del reino y el evangelio del reino es a través de la revelación de la palabra profética que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que llevar en forma de libros a las personas en las calles. Esto ha caracterizado esta línea dorada que gracias a Dios hoy se consolidó en una iglesia en Filadelfia. Y nosotros, aunque seamos pocos en números, seamos pocos en fuerza, pero el Señor ha estado con nosotros, Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Entonces estoy muy contento, muy seguro de que nosotros estamos en el camino correcto y estamos realmente cerca de traer al Señor de regreso. ¿No es así, Jean? Sí, amén. Hermano Pedro, yo recuerdo cuando el hermano comentó dentro de esta línea, para nosotros no ser hermanos de oficina, esperando que las demandas lleguen a nosotros y nosotros actuar. No, de cierta manera, nosotros nos quedamos muy cómodos viviendo una vida de la iglesia muy tranquila. No sé si sería este el tema, pero vemos las demandas y esperamos una otra oportunidad que suceda. Yo he percibido que lo que el Señor nos ha llevado a tener una vida de iglesia cada vez a patamar espiritual, patamar de vida daquilo que o Senhor de fato almeja, né? E nos livrar, né? Até nos livrar y librarnos, hasta librarnos de esta comodidad, porque que nosotros disfrutamos y vemos en la palabra, en esta porción, cuando el hermano dice toda la experiencia de Pedro Baldo, de librarnos de una situación de estar en una estructura, dependiendo totalmente de la estructura. Yo veo mi experiencia, hermano. Nosotros estamos tan cómodos que cuando viene este momento de nosotros estar en la práctica, en las calles, nosotros percibimos, usted percibe, de hecho, cómo yo estaba cómodo, cómo yo estaba de cierta manera tranquilo, creyendo que estaba todo bien. Estaba bien en mi experiencia, pero cuando en realidad no estaba.
no percibíamos la situación de las personas, sus necesidades. Gracias al Señor por este momento de la palabra. Maravilloso el momento que estamos viviendo. Vio, Jean, el tema principal de nuestra comunión hoy aquí sobre el último mensaje, que es el mensaje 24, y ella habla de Filemón. Y yo creo que nada mejor que el libro de Filemón para concluir el libro de Colosenses. ¿Por qué? Porque Filemón es como si muestra una prueba del resultado del ministerio que Dios le encargó a Pablo a través del dispensar de este río de la gracia. Y el resultado final es una historia de amor, es una red de amor. Dios dispensando su gracia, su verdad, y resumiendo en todo, Él dispensa su misma esencia que es luz y amor. Su luz, ¿por qué? Luz para que nada que no sea el elemento santo de Dios pueda estar en este tejido. Entonces, todo tiene que pasar por la luz, nada de impurezas. Puede, a veces, la ambición humana, a veces el orgullo humano, una manera natural de nosotros servir al Señor. Quiere decir, nada de esto puede ser parte de la red de amor. Entonces el Señor necesita primero iluminarnos. Por eso, como usted dijo, esta ida a las calles es muy bueno porque nos da luz. Si nosotros quedamos acomodados en nuestra estructura, difícilmente nosotros seremos iluminados para ver cuánto aún nosotros servimos al Señor en nuestra manera natural. Entonces, gracias a Dios que la salida nos expone, nos trae luz. Pero ¿cuál es el resultado final? Dios quiere dispensar entonces el amor a nosotros, pero también a través de nosotros para alcanzar a las personas, amar a las personas, amar a los hermanos que sirven junto con nosotros y también amar a las personas que el Señor quiere rescatar de las calles. Y el Señor quiere cuidar a través de su iglesia. Entonces, gracias al Señor, usted consigue ver al final del libro de Colosenses el resultado del ministerio de Pablo. Entonces, por eso yo quise, tal vez los hermanos, algunos hermanos tal vez crean que yo insisto mucho, pero es realmente para que los hermanos tengan una claridad mayor. Usted imagínese, Pablo, él no escogió ser apóstol, él no escogió ser el ecónomo, el dispensador de la gracia de Dios. Él fue escogido, él fue designado el predicador, él fue designado apóstol y él es un misionero para llevar la palabra que le encargaron a él para predicar al pueblo. Y con esto surgieron muchos que por envidia, primeramente de los judíos de Jerusalén, creyendo que, ¿quién es usted, Pablo? Antes usted era un perseguidor de la iglesia y de repente el Espíritu le está usando a él. Pero nosotros en Jerusalén tenemos la primacía, tenemos los 12 apóstoles. Entonces, estos de Jerusalén comenzaron a hacer competencias con Pablo y comenzaron a denigrarlo, al punto de que en Gálatas Pablo dice así: ¿será que yo me hice un enemigo por deciros la verdad? Ellos intentan agradarles a ustedes para que vuestro cuidado sea en favor de ellos. Entonces, parece que había esta competencia y después cuando entró en el mundo de los gentiles, en el mundo de los griegos, de los romanos, y allí entonces la cabeza de los gentiles, de las personas, estaban llenas de filosofías griegas. Entonces, ellos estaban acostumbrados a una especie de democracia. Cualquiera podía presentar su línea filosófica
y agregar sus seguidores. Y ellos pensaban que en la iglesia también era así. Pablo era uno de estos predicadores y podía admitir a varios para que los hermanos tuviesen opción de escoger, pero no es así en la iglesia. Pablo, fue muy difícil a Pablo mostrar esto. Y algunos entonces comenzaron a hacer competencia. Usted sabe, cuando se compite, se comienza a denigrar la imagen de uno para que los otros sean en favor de ella. Usted ve el sufrimiento de Pablo, alguien siendo verdadero, pero él lo están mostrando como un engañador, alguien que realmente no se aprovechó de las iglesias que él levantó, no se aprovechó financieramente. Él dejó muy claro, yo no fui pesado nunca a ustedes. Entonces, cuando él habló a los corintios, entonces era alguien, él, que siempre sirvió al Señor un corazón puro. Y él no se puso como candidato para el lugar que el Señor le puso, sino que Dios lo hizo. Entonces lo que él hacía era ser fiel solo al Señor. Entonces los sufrimientos de una persona así, que tiene un corazón puro y que muchos comienzan a denigrar su imagen, mostrar sus problemas y defectos, es un sufrimiento muy grande, pero peor aún, por causa de esta fidelidad de él terminó en la prisión romana. Por eso que cuando él escribió en Colosenses, también en Filipenses, él habla, recuerden de mí que yo estoy en la cárcel. Entonces los sufrimientos de alguien que es verdadero y muchas veces es tenido como un engañador y él sufrió. Quiere decir, él nunca se aprovechó esta función para enriquecerse, nunca aprovechó esta función para hacerse extremadamente popular en términos humanos. Entonces, él siempre luchó para ser fiel al Señor. Entonces, gracias a Dios, yo creo que la mayor prueba, vamos a decir, del producto verdadero de su ministerio, es la red de amor. Es la red de amor que se presentó en el final de Colosenses, cuando él escribió, él dijo que Tíquico, fiel y amado hermano y compañero, y mi consiervo en el Señor, que está llevando la carta y la situación de Onésimo. Entonces fueron, déjenme leer aquí, capítulo 4 de Colosenses, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo de vosotros se refiere y conforte vuestro corazón. Aquí se muestra esta red de amor confeccionada entre Pablo y las iglesias. La iglesia en Colosas y Herápolis. Y pensaba también en la propia iglesia de Éfeso, donde fue la fuente de esta palabra. Este tejido de amor entre Pablo y las iglesias, y también este tejido de amor entre él y su colaborador Tíquico, porque él lo llama. Si fuese en una jerarquía religiosa, Pablo era el jefe, sería el jefe de la organización y Tíquico sería un compañero de cuarto escalón. Pero cómo las cosas son en la iglesia, miren, no hay jerarquía. Él llama a Tíquico de hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Miren qué cosa maravillosa. Y también con relación a Onésimo, en su compañía se envió a Onésimo, que él lo llama, todos los de Colosa conocían que Onésimo era un esclavo que no tenía una buena fama. Robó a su señor y huyó de su casa. Pero Pablo entonces lo envía a Onésimo de regreso. Ahí lo llama de fiel y amado hermano. Mire, este sería un choque para los colosenses. Y ellos os harán saber todo lo que aquí ocurre. Quiere decir, Onésimo también conocía
íntimamente toda la situación en que Pablo estaba. Entonces, esto nos muestra esta red de amor. Y para continuar, allí está Aristarco, está Juan Marcos, hay varios otros, hasta Epafras. Entonces, y sin hablar ahora que nosotros vamos a entrar en el libro de Filemón, miren, esta red de amor es lo que yo digo. Dicho popular, aquí en el Brasil se dice así: aquel que mata una cobra y muestra el palo, su testimonio es verdadero. Entonces, el ministerio de Pablo resultó en algo verdadero. No es un producto que es un artificio humano, no. Realmente un producto divino, un producto de amor que ningún hombre consigue hacer esto. No es así ya. Muy precioso todo esto. Vemos en el escenario actual, muchas personas están yendo detrás de la elocuencia, queriendo fama, ser influencer. Yo hablo esto en el medio cristiano, todo esto, pero el Señor nos ha preservado. Estoy muy alegre viendo esto. Y la experiencia que yo tengo de toda esta experiencia de la palabra, el sentimiento de estar cerca de la palabra profética, cerca de quien está hablando esta palabra, para no solamente oír la revelación o oír los puntos prácticos de la palabra, pero también saber que nosotros somos miembros unos de los otros. Esta proximidad de Tíquico con Pablo y hasta Onésimo en ese momento es muy maravilloso. Yo pienso, Pablo podía, él podía hablar de su situación y escribir, pero su sentimiento era dejar a los hermanos que actualicen eso a la iglesia, este sentimiento de más proximidad a la iglesia, sabiendo que los hermanos estaban preocupados con la situación de Pablo en aquel momento. Entonces, todo esto que el Señor está hablando estos últimos días es algo cercano a nosotros, algo que va a estar trabajando en nosotros. Usted puede percibir, no es una cuestión de personas de estar sobre nosotros, nosotros ser los siervos de la persona, sino percibir que todo esto es una red de amor que está siendo constituida, aún como fue dicho, la comunión que nosotros tuvimos en Manaus 2 semanas atrás, aquel momento de comunión, de proximidad, todo esto para nuestra vida, nuestro vivir, cuando volvemos a nuestras casas, no fue solo hablar de la conferencia como fue, sino de toda la experiencia que tuvimos durante aquellos días, cómo fue, cómo es estar junto con los hermanos. Entonces, esto no es solo para nosotros, sino también para toda la iglesia, sí. Y lo que el Señor está haciendo entre nosotros hoy ya es exactamente esto. No es que nosotros tenemos una línea filosófica, nosotros tenemos una obra religiosa muy grande. No, nosotros estamos teniendo, gracias al Señor, ya estamos percibiendo el resultado de este amor siendo tejido entre nosotros. Por ejemplo, la ida de ustedes al PAC. Yo casi todo fin de semana, cuando no estoy dando conferencias en las regiones, yo estoy teniendo comunión con quien pasa por el PAC y después tengo comunión con los líderes de alguna región. Y ellos dicen que después de estos días que pasaron en el PAC, sumergiéndose en la palabra todo el tiempo, no viviendo por las cosas naturales, viviendo realmente en el Espíritu, por la palabra profética, viendo la palabra profética, haciendo eso en las calles, ellos viven esos 3-4 días muy intensamente. Y ellos perciben que
entre ellos mismos que estaban juntos, el amor aumentó mucho entre ellos, pero no es aquel amor natural, que no, es un amor que no se puede explicar. Aumentó mucho. Cuando uno se mira al otro, realmente llena el corazón de amor. Entonces, creo que usted tuvo esta experiencia cuando estuvo en el PAC. Entonces, si usted, por ejemplo, en su casa, sus hijos, su esposa, usted, están en este ambiente de la inmersión en la palabra, practicando la palabra, ciertamente el amor de Dios está tejiéndolo a ustedes y la relación de ustedes también está siendo más consistente y está produciendo una realidad de esta red de amor aún en su casa. Imagine esto extendido a la iglesia, extendido para toda la obra del Señor, lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Es algo maravilloso, no es doctrinario, no está haciendo de nosotros los doctores de la ley, los teólogos, los buenos habladores de mensaje, no, está produciendo una realidad de hecho y de esto que el Señor necesita para volver. Habló usted en Natal, en este último domingo. Esta es la experiencia del PAC, de la presión que estamos, aquel frío en la barriga. Yo estaba junto con los hermanos. El sentimiento era que muchos más hermanos pudiesen ir. Usted llegaba en Guarulhos. Ahora ya estamos aquí. Ya estamos aquí, vamos. Pero la experiencia es tremenda. En mi experiencia, percibir cuánto aún muy correcto en mis ideas. No voy a abordar esto, no voy a abordar allí. Un momento más fuerte dice, usted va a abordar aquel, aborde allí. Y usted va a abordar aquello y las cosas surgen. Usted va a aprender, de hecho, lo que es inmersión en la palabra, depender del Señor y tocar en la palabra. Y que aun cuando volví, mi esposa fue lavar mi ropa. Yo dejé varios papeles de la inmersión. Ella colocó todos sobre la mesa y dijo, ¿cuánta riqueza había en su ropa? Usted no tiene otra salida, ir a la palabra y depender del Señor. Y usted va comprendiendo la importancia de usted depender del Señor. Recientemente en una salida en Portobelo nosotros fuimos y ahora con la experiencia de mi hijo, yo creo que él llegó... ¿Cómo está? Me dijo, no está fluyendo. Él me hizo la parte. Me dijo, entra en el mercado y vea lo que suceda. Pero, hermano, obediencia a la palabra. Yo estaba con mi esposa, no estaba sola. Y ahí las cosas fluyeron. Encontramos una persona, oramos por ella, ella recibió oración, que adquirió cuatro kits. Esta dependencia de la palabra nos lleva, de hecho, de salir de nuestra miseria. Nosotros estar más perto de los hermanos. Usted está allí como un equipo, no está solo. Usted va con el equipo, siempre preguntando uno para el otro cómo usted está, cómo están las cosas. Yo recuerdo que uno de los líderes me dijo, uno de los principios de la transparencia, si usted necesita hablar, que no está bien, que las cosas no están fluyendo, si usted no habla, ¿cómo voy a saber y cómo te voy a poder ayudar? Entonces necesitamos aprender, no estoy bien, necesito su ayuda para abordar a las personas dentro de este ambiente. Entonces esta experiencia nos va llevando a conocer más a los hermanos, a entender mejor a los hermanos. Este fin de semana yo hablé a los hermanos que a veces estamos tan distantes viviendo aquella vida de reuniones que muchos hermanos van a decir, el hermano fulano, y nosotros, el hermano fulano, ¿cómo es este? Yo tengo que pasar todas las características. Usted no sabe el nombre del hermano. Nosotros vamos viviendo la vida tan lejos de estar solo en las reuniones que esto va haciendo una vida tan distante. Solo el círculo de amistades, el trabajo, la familia,
Pero el Señor nos está llevando a través de estas experiencias a percibir que yo necesito del hermano. Usted va al PAC, va siendo liderado, liderado para aquellos jóvenes. Yo estoy aquí para seguir el fluir, lo que usted dice, yo tengo que hacer. Esta experiencia es maravillosa. Es lo que yo hablé en Natal, que si nosotros continuamos viviendo la vida de la iglesia de manera convencional, nosotros éramos exigidos solo en algunos momentos de las reuniones y una gran parte de nuestra vida nosotros nos desasociábamos de la vida espiritual y nosotros manteníamos esa apariencia, esa fachada. Todos los hermanos nos consideraban aún líderes, un hermano ejemplar, pero en verdad nosotros gastamos mucho tiempo en nuestra vida fuera de vivir en la realidad espiritual. Y gracias a Dios que ahora, después que nosotros aprendimos, como usted dijo, aprender a vivir en la presión, exigirnos a nosotros mismos, no estar cómodos, acomodados, y esta vida de predicar el Evangelio, esta vida también de preocuparse con los otros, confeccionar esta red de amor en nuestras relaciones, esto va cambiando nuestra vida. No, vamos solo en algunos pocos momentos de nuestra vida somos exigidos, gracias al Señor, que esta presión es buena para nosotros. Necesitamos de todo este tiempo para ser presionados para vivir más en el espíritu, en realidad, más cerca de la palabra. Y volviendo entonces a la cuestión de Filemón, yo quería decir lo siguiente, que Pablo fue obligado a escribir la carta a Filemón cuando él mencionó al final de la carta a los colosenses que él estaría mandando a Onésimo de regreso y aún lo llamó Onésimo de un fiel hermano y amado hermano. Entonces, ciertamente Filemón no iba a entender, y mucho menos los colosenses que conocían la situación de Onésimo y estarían sin entender. Por eso que usted ve, Pablo, él es extremadamente humano. Él se preocupó con ese lado humano. Algunos tienen una idea errada de un hombre espiritual. Parece que un hombre espiritual es aquel que solo lee la Biblia, que queda todo tiempo en oración. Cuando su mujer va a orar con él, es algo cotidiano, secular. Él va a decir, usted no ve que estoy ocupado con Dios. Entonces, es un hombre espiritual, es aquel hombre intangible, extremadamente elevado. No, no es verdad. Entonces, el hombre espiritual es un hombre humano, porque nosotros en este río de la gracia tenemos las virtudes humanas, las más perfectas virtudes humanas de Cristo, que van siendo expresadas a través de nuestro vivir. Entonces usted ve un Pablo extremadamente humano. Él ya estaba en la prisión, ya estaba encadenado y él escribe esta carta a Filemón. Jean, es la carta única, es la única carta que Pablo, él aparentemente se rebaja, él se humilla, él habla de una manera tan solícita, como si dijese, si él pudiese arrancar su corazón para que Filemón entienda y reciba a Onésimo de regreso y lo tratase bien a Onésimo, si él pudiese arrancar su corazón, lo arrancaría. Yo no vi aún ni una carta de Pablo. Las cartas personales de Pablo son las cartas a Timoteo, a Tito, pero la carta a Filemón tiene una característica totalmente diferente. Es una característica de alguien que está rogando, que está suplicando. El gran apóstol, vamos a decir así, necesita suplicar a Filemón para que escuchase su pedido, su ruego, lo reciba bien. Entonces es una carta que demuestra tanta humanidad, tanto profundo amor, que usted percibe que entre Pablo y Onésimo, el Señor cosió, el Señor juntó, ajustó de una manera tan grande que Pablo tuvo que escribir esta carta a Filemón. Y entonces
Y también esta relación con Filemón también necesitaba estrecharse. Entonces, la carta a Filemón para mí es una carta deliciosa. Sabe, si usted tuviese la revelación y leyese una vez, dos veces y mirar a través de este ángulo, usted va a percibir realmente una red de amor. Una red de amor no tiene doctrina. Es un libro que no hay doctrina ni teología, sino que aquí hay una humanidad tejida por el amor de Dios, una relación totalmente suprahumana. Usted ve que en aquel tiempo esclavo no era nadie, era una mercadería, era un producto, una herramienta, pero mire cuánto Pablo estaba relacionado, conectado, unido, ligado a Onésimo, y esta unión se extiende a Filemón. Esto es lo que es delicioso. Nosotros tenemos que ver esto. Y esto es lo que el Señor está trabajando en nosotros, entre nosotros. ¿No es así, ya? De hecho, hermano, no solo escribió para Filemón, para hablar de una persona. Podía hablar de Tíquico, de Lucas, que era médico, pero habló de un esclavo y probablemente tenía defraudado a su Señor. Entonces, cuando Pablo se expone colocando la persona de Onésimo y aún aquello que hemos compartido, que él está en el mismo nivel de humanidad, porque él era siervo y esclavo, pero ahora es un hermano. Entonces, esto nos impresiona, de hecho, y esto trata con nosotros, porque nosotros vivimos hoy tiempo que las personas tienen mucha arrogancia, buscando ser superiores a los otros, no aceptando cualquier cosa, no queriendo oír cualquier persona, y esto nos enseña mucho, mostrándonos que este amor entre las personas, hasta el hermano nos habló en el domingo también, no una cuestión de amistad natural, sino que todo esto es con amor, porque la amistad natural, ella aún va seleccionando. Ella selecciona a quién quiere como amigo, a quién va a dejar entrar en su casa, a quién va ella a querer convivir. Pero esta experiencia que Pablo nos muestra aquí, lo que nos da a entender es que él lo recibió a Onésimo en su casa para enseñarlo y después para enviarlo para una ciudad de regreso. Yo pude ver el corazón de arrepentimiento de Onésimo. Él podría decir, no voy a volver. Veo que este temor de Onésimo, él vio todo lo que Pablo escribió en relación a él. Yo el sentimiento que puedo ganar es que Onésimo también, él se sintió amado, como él se sintió recibido, seguro, viendo toda esta red de amor alrededor de él, con Pablo, Tíquico, Lucas alrededor del tremendo. Esto nos conmueve mucho porque en la experiencia, en la práctica, por lo menos mi experiencia, yo necesito avanzar más, pero gracias al Señor que la palabra está siendo hablada y está siendo puesta para nosotros. Y el camino es muy práctico para nosotros hoy, de cómo nosotros llegamos a este nivel que Pablo colocó para nosotros. Entonces, esto de cierta manera nos sirve de alerta para que algunos que aún están acostumbrados a cuidar de hermanos, cuidar de personas nuevas, a veces meramente, no digo que esto no sea necesario, pero meramente preocuparse en pasar un conocimiento bíblico o hasta teniendo voluntad o necesidad de ser maestros, enseñar la Biblia, mostrarle a los otros que yo sé, que yo también tengo mis interpretaciones, yo sé hacer estudio bíblico, como si mostrase su talento. Entonces, esto muestra que no es este trabajo de quien vive en función del cuerpo. Nosotros queremos que la palabra, vamos a decir así, que viene de la boca de Dios, y esta palabra
es la que hace una obra orgánica en el cuerpo. No es algo producido. Producir varios teólogos. Yo insistí un poco eso en Natal. No es producir teólogos, buenos estudiosos de la Biblia, sino para a través de la palabra profética permitir que este trabajo que Dios quiere hacer entre nosotros de una manera orgánica en el cuerpo se haga. Y usted ve que yo voy a leer algunos versículos de Filemón para quien está acompañándonos pueda entender lo que estamos hablando. Versículo 8 dice así, por ejemplo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo realmente tenía esta libertad para ordenar, pero más bien te ruego por amor. Entonces, Pablo veía claramente que Dios necesita hacer algo. Es el amor. Y es el amor que nos une. No es Pablo. Pablo tendría la autoridad de mandarle, pero él prefiere no mandar, sino prefiere que el mismo amor venga, porque ahí hay más fuerza. El amor une. El mandamiento puede traer obediencia, pero el amor une. Te ruego, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Bien, vean su humildad. Yo ya soy viejo, puedo hasta no tener mucho tiempo de utilidad más para el Señor. Y también prisionero en Cristo Jesús. Yo estoy inhabilitado por hacer algunas cosas. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Miren esta relación. Él llama a este Onésimo esclavo fugitivo de mi hijo, que engendré entre prisiones. Cuando él engendra a alguien en medio de sufrimientos, entre prisiones, parece que el amor es más intenso. Las emociones son más intensas. La unión es más fuerte. El Señor trabajó aún más fuerte entre Pablo y Onésimo. Él te fue inútil. ¿Por qué? Porque defraudó y huyó. Actualmente te es útil a ti y a mí. Crea en mí que ahora Él es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, quiero decir en mi propio corazón, yo nunca vi a Pablo escribir así a una persona. Yo te envío de regreso en persona, quiero decir en mi propio corazón. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Yo estoy sufriendo como prisionero. No es por haber faltado en algo, sino por el Evangelio. Yo merecería a alguien para que me sirva. El cuerpo quien tiene la visión del cuerpo ve que Pablo no era meramente un héroe de la fe, que él estaba sufriendo por el Evangelio, sino que él es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, los demás miembros tienen la obligación de suplirlo, de ayudarlo, de servirlo en esa hora de la dificultad. Cuando un miembro sufre, todos los demás miembros vienen para socorrerlo, para ayudarlo. Entonces, realmente, solo que ni todos tienen esta visión del cuerpo. Entonces, es esto que he dicho. Recuerdan que yo hablé en la comunión en Manaus. Yo dije, yo no creo mucho en heroísmo. Aunque todos te nieguen, Señor Jesús, pero yo jamás te negaré. Este egoísmo no aguantó ni una noche, que Pedro negó al Señor 3 veces antes que el gallo cante. Entonces, y también, por eso yo digo, nosotros necesitamos trabajar en que todos nosotros veamos que somos miembros del mismo cuerpo y cada miembro merece nuestra protección, nuestro cuidado en favor nuestro. Por ejemplo, allí dice, en 1 Corintios dice, si el pie dice no soy mano, ni por eso deja de ser del cuerpo. Entonces, todos
el Señor, Dios es que colocó a cada uno en su lugar correcto como miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ver que Pablo no está sufriendo, no por su azar. Él quiere ser predicador. Él no escogió para ser predicador. Dios lo colocó como un miembro en el cuerpo, en esa función. Él está siendo fiel en aquella función. Y nosotros, como los demás miembros, nosotros debemos todos protegernos unos a los otros, orar unos por los otros. Entonces, gracias al Señor, esta visión del cuerpo, yo creo, con el pasar del tiempo, con la palabra profética, se va a tornar más real en nosotros, porque en el comienzo, esto es solamente una teoría, pero poco a poco vamos entendiendo la realidad de esto, y nuestra relación se va estrechando entre los miembros del cuerpo de Cristo, y de esta manera, sí, ahí sí, es seguridad para nosotros, para cualquiera uno de nosotros, que mañana, si algún miembro sufre, y todos los miembros tienen igual cuidado con ese miembro. ¿Por qué? Porque tiene la visión del cuerpo. Por eso yo dije, Manaos, yo confío en la visión del cuerpo. No confío en el heroísmo, pero confío en la visión del cuerpo. Y el Señor está estrechándonos cada vez más a través de esta relación de amor, esta red de amor. Está estrechándonos, ajustándonos, consolidándonos, compactándonos, de manera que no quede ningún espacio vacío, ningún lugar para el hombre natural. Nosotros vamos a estar totalmente unidos y ligados. Nuestra unión va a ser tan fuerte como nunca nadie vio. Entre hombres, lo que Dios está haciendo. Señor Jesús, aquella palabra, coalescido, unir intensamente. Están siendo unidos intensamente y también quitando todos los espacios que existen en nosotros, nuestra vida espiritual, pero ahora el Señor está mostrando los vacíos que existen muchas veces entre un hermano y otro, llenándonos. Qué maravilloso esta visión del cuerpo, porque de hecho yo toqué mucho en esta cuestión de no ser algo de heroísmo, sino ser algo que es firme, real, concreto, porque nosotros vamos a ver como miembros uno de los otros y respetar la función de cada miembro. Si usted sirve en una función y el Señor me colocó en esto, yo voy a ser fiel en esto que el Señor me colocó en esta función, y cada miembro percibiendo su función. Esta visión del cuerpo es maravillosa. Es llevarnos, de hecho, a luchar uno por los otros, a ganar más, para de hecho protegernos. El hermano también dijo de la cuestión, no confiar en la persona que dice, voy a estar contigo hasta el final, sino ver la experiencia de Demas, que dejó a Pablo solo. Entonces el Señor nos está llevando a este nivel. Entonces, todo lo que el Señor nos está llevando a vivir esta palabra intensamente, a vivir una vida de la iglesia intensa, no solo de reuniones, sino nuestro día a día, con inmersión en la palabra. Hasta aún, sabe Pedro, yo estaba observando, disfrutando de los gritos de guerra. El Señor está colocándonos esto ahí. Nosotros somos un ejército, pero por otro lado el Señor está inculcando toda esta palabra, todo este hablar para nuestra vida, para nuestra vivir, para llenarnos, para también llevar esta plenitud, separar, quitar todos estos espacios que hay entre nosotros y darnos esta visión del cuerpo. Gracias al Señor por esta porción. Amén. Y también en el final, yo voy a reforzar aquella idea de que aunque Pablo fuese la boca del cuerpo, pero el cuerpo, él tiene más profetas, entonces el cuerpo tiene una boca colectiva. Quiero insistir en esto, que en Apocalipsis capítulo 1:1 dice que Dios, cuando Jesús
Cuando Dios quiso dar la revelación de Jesucristo para la iglesia, Él da primero para un grupo de siervos. Este grupo de siervos ciertamente es un grupo de profetas que hablan la palabra del Señor para las iglesias, pero Él notificó a Juan. Entonces Juan fue encargado de pasar a este grupo de siervos. Entonces allí nosotros vemos una boca colectiva en el cuerpo. Nosotros tenemos varios profetas de varias regiones, inclusive en sus regiones ustedes son profetas, y solo que observando que la fuente de la palabra es una sola. Dios entonces pasa por Juan. Juan es esta única fuente de la palabra y pasa a este grupo este grupo habla a las iglesias. Esto es lo que igual que Pablo recomienda a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Las cosas que de mí oíste, esto mismo transmite a hombres fieles e idóneos para instruir a otros. Quiere decir, Pablo, él era el dispensador encargado para hablar del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo mediante una revelación que le fue dada. Entonces, él habla, gracias a Dios, él tiene a Timoteo y también tiene varios hombres fieles e idóneos para transmitir eso mismo, quiere decir, de la manera que recibieron de Pablo. Entonces, gracias a Dios, nosotros hoy estamos practicando esto. Y yo tengo seguridad de que esto va a traer al Señor de regreso si nosotros conseguimos, porque esto va a traer una unidad entre nosotros en el hablar, y esta unidad en el hablar va a producir la obra de Dios, y esto va a conmover las puertas del infierno. Por eso el enemigo está colocando sus cañones exactamente contra la palabra profética, y yo tengo seguridad que cada vez más nosotros tenemos hermanos, principalmente en el liderazgo de la iglesia, cada vez más claros. Los hermanos tienen esta claridad mayor, como usted dijo, de la inmersión en la palabra y grito de guerra. No es solo para la guerra. En el Antiguo Testamento el Señor habló una palabra y es el verbo inculcar. La palabra no puede estar superficialmente en nosotros. Esta palabra tiene que estar en el borde de sus vestiduras, a veces en sus cabellos. Los judíos cuelgan en sus cabellos, en el umbral de la puerta. La palabra tiene que estar en todo lugar y principalmente inculcado en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo inculcar la palabra del Señor en nosotros? Nada mejor que la inmersión y el grito de guerra. Entonces, si hay alguien que tiene dificultad en la inmersión y principalmente con grito de guerra, no tenga dificultad, porque eso está en la Biblia. Y esto, por un lado, nosotros somos un ejército, estamos saliendo a las calles. Estos hermanos enfrentan presiones violentas en las calles. Entonces necesitan estos gritos de guerra realmente para fortalecer, para salir a las calles. Pero por otro lado, es una manera de inculcarnos la palabra de Dios, ser trabajadas, ser saturadas, ser impresa, grabada en nosotros. Entonces, que el Señor pueda quitar cada vez más estas dudas y estas cuestiones, y la iglesia se va a tornar cada vez una iglesia más trabajada por esta red de amor, y el Señor va a unirnos, eliminando no solo espacios vacíos dentro de nosotros, sino también entre nosotros. Aún tenemos cierta distancia entre un hermano y otro, ciertas desconfianzas, aún no estamos tan íntimos, pero pueden tener seguridad, el Señor está trabajando en esta dirección. Nosotros vamos a unirnos cada vez más en cuanto sigamos esta línea de la palabra profética, de la inmersión y también de la práctica de la palabra. Nosotros vamos a unirnos al punto de tornarnos un todo con Dios. Nosotros y Dios estaremos totalmente unidos, inseparables. Un todo es un bloque de amor. Gracias a Dios. Amén. Aleluya. Hasta en esta experiencia, hermano Pedro, viendo esta situación de algunos adolescentes que
que llevan a los padres a sufrir, envueltos con alcoholismo, drogas, hasta aún facciones en el crimen. Y algo que me llamó la atención en relación a esto, yo hablé a los hermanos, yo prefiero ver a nuestros adolescentes jóvenes saltando en las reuniones de que oír que ellos están saltando en una discoteca, haciendo cosas del mundo. Y el joven va a estar proclamando lo que el mundo le mande proclamar. Pero aquí tenemos la palabra que está viniendo a nosotros, tenemos inmersión, las porciones de los gritos de guerra, hay contenido, ellos graban muy fácil esto. Y esto cuando él va a las calles es otra motivación, usted se siente empoderado. Y al abordar a las personas también sienten esto. Cuando nosotros oramos por ella, presentamos la literatura mostrando que no es una venta, sino una siembra. Nosotros estamos adquiriendo esto para su vida y colaborando con el proyecto. En nuestro caso aquí, muchos lo que los están haciendo, están colaborando con el mismo CAPEP en Manaus, el mantenimiento de ellos, y genera toda esta red. Los niños están alegres, ahora están esperando el momento de ellos ir al CEPEP, de estar viviendo la vida de la iglesia más intensa. El resultado, hermanos, este tejido de amor, usted ve el sentimiento que Pablo expresa de Onésimo, esta carta para mostrar que esta palabra es práctica. Ella, por un lado, habla de la palabra, pero esta palabra engendra algo práctico, que resulta en el amor con las personas. Rescatar a estas personas, rescatar a estos jóvenes que pueden estar perdiéndose afuera y traerlos a este vivir. Recientemente, un adolescente llevó 3 amigas a la reunión de adolescentes y jóvenes nosotros hicimos aquí, y las personas que llegaron de fuera le preguntaron, estas jóvenes ya vinieron en otra reunión, no es la primera, ¿por qué? Por causa de la alegría, saltando ellas, participando, porque fueron sentidos, se sintieron amadas, recibidas. Nosotros vemos que estamos en el mejor camino. No, este es el mejor camino. El sentimiento es este. Nosotros estamos para hacer eco de esta palabra profética. Estamos recibiendo esta palabra, sabemos de dónde hemos recibido y ahora tenemos que ser estos fieles ministros que transmiten con fidelidad a aquellos que quieren oír, aquellos de hecho que quieren oír. Como Pablo dice, transmiten a hombres fieles. Este sentimiento de hacer eco de esta palabra. Tenemos que tener este desespero, Señor. Los hermanos necesitan oír con mucha lucha, con mucha batalla, pero creo que el Señor está haciendo con que esta palabra sea un eco entre los hermanos. Con relación a adolescentes, yo quiero hablar bien rápido. Usted imagino siendo el padre de un adolescente que por más que yo me esfuerce para llevarlo, para vivir normal de la iglesia, una vida cristiana genuina, y de repente él no tiene interés, él le gusta más la amistad que tiene en el mundo. Imaginen, yo no puedo forzarlo. Imaginen mi tristeza, por ejemplo, un viernes a la noche, él de repente se va con los amigos y llega a 1 hora de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana y no regresa. Miren el desespero que tengo como padre. Y solo me resta arrodillarme, orar, llorar para que el Señor pueda salvar a mi hijo de esta situación. Entonces, usted imagínese el espejo de una madre, un adolescente que está todo el tiempo en el celular, en la computadora, viendo cosas que no son productivas o
termina adquiriendo, como usted habló, las costumbres del mundo, yendo a la droga, al sexo, para las cosas del mundo. Miren el desespero de los padres y de repente todo esto está cambiando, transformando a nuestros adolescentes. Yo podría criticar todo esto, la inmersión en la palabra, grito de guerra, y de repente, si mi hijo que estaba yendo para el camino errado, y de repente él es tocado por el Señor a través de la inmersión en la palabra, a través de este ambiente de grito de guerra, saliendo junto con los hermanos, y él es salvo, y él se torna otra persona. Miren mi alegría. Yo no tendría cómo expresar mi gratitud hasta el fin de mis días. Entonces yo vi varios casos de los padres y madres que vieron la transformación de sus hijos y adolescentes. Hubo una madre que vio a su hija. Ella no conseguía dormir de tanta alegría y no sabía cómo agradecer al Señor por la transformación. Entonces es fácil nosotros criticar estas cosas que están sucediendo, pero cuando sucede un beneficio en nuestra familia, ahí usted va a ver cuánto esto es real, cuánto esto es real. Y solo el Espíritu puede hacer este trabajo. Entonces nosotros alabamos al Señor por los días que estamos viviendo. El Señor está salvando un ejército de adolescentes y nuestros jóvenes también están acompañando y las iglesias están disfrutando de esta misma alegría en la reunión porque ellos están incendiando las reuniones. Entonces solo puedo agradecer al Señor. Y por fin, Jean, yo le voy a pedir a usted que usted pueda bendecirnos para que realmente esta palabra que el Señor nos ha revelado pueda tornarse en nuestra realidad y principalmente los hermanos que nos acompañan. Que el Señor pueda bendecir a las familias, bendecir las iglesias, sus hijos, adolescentes. Que el Señor pueda realmente tejer este tejido de amor, haciéndonos cada vez más unos, eliminando todos los espacios vacíos. Seamos uno, de hecho, para traer de regreso al Señor. Amén. Señor, gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad. El Señor, de hecho, pueda tejer este tejido de amor, llevándonos a ser llenos contigo mismo, con toda tu esencia, con todas tus virtudes. Oh, Señor Jesús, para que no exista más espacios, no exista más distancia entre nosotros, que podamos ser cada vez más entrelazados. Este tejido de amor pueda surgir en medio nuestro, entre nosotros, en las iglesias, toda la tierra, donde el Señor pueda estar supliendo, guardando las familias, llevando también a las familias a ser guardados por esta palabra. Gracias, Señor, por estos jóvenes adolescentes, porque que ellos sean obedientes a esta palabra. El Señor ha salvado a esta generación, es mucha alegría esto, verlos aún disfrutar de tu palabra, disfrutando de todo aquello que el Señor está trayendo para nosotros. Gracias al Señor por esta oportunidad, pueda bendecir a cada hermano presente. También bendice la vida del hermano Pedro, supliendo todas sus necesidades y usándolo como este canal, como tu siervo fiel aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Jean, por su participación maravillosa. Yo creo que a todos los hermanos les gustó. El Señor bendiga toda la región norte del Brasil. El Señor sea con usted de Puerto Velho. Amén. Jesús es el Señor. Queridos hermanos, buenas noches.